Está recording. ¡Vamos! Oh, por Dios, qué día. Hoy me va a dar un bobazo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? El proyector, digamos, con la pizarra móvil acá, somos Gardel. Sí. Pero no nos emocionemos tanto. Es una indirecta que no. ¡Ay, Dios! Que no le puedo asegurar, no le puedo decir el nivel de caos que ha sido este día. Lo único que falta es que me preparen los mates y estamos por recontra como queremos. El único problema es que los que están al fondo normalmente dando vueltas con el teléfono y no sé, mandando mensajitos y boludeando, así, fueron. Ahora tengo que hacer mate. Bueno, ¿se escucha el otro lado? Perfecto. A ver. Y sí. Así, me falta el. Roger. Cuestiones de estilo que han quedado sueltas y que he visto en las correcciones así rápidamente, lo poco que he podido corregir de la última práctica. Si extienden, ¿no? ¡Ay, lo parió! Luego me quedo, el pasillito me dejaron porque me quedé ciego, ¿no? Que lo tiró. ¿Dónde está Google? Google, acá. Google. Pam. Muy bien. Sí me gusta que estén complementario y compartir pantalla 2. Ahí está. Ahora sí. ¿Estoy grabando bien? Dios, bueno, sí, parece que sí. Y let's go. Bueno, algunas cuestiones de estilo que me han quedado sueltas, de cuestiones que he visto corregidas y un poco más allá también. Cuando sobrescriben un método, solamente sobrescribir, o sea, override, para llamar a super de ese mismo método, no tiene sentido. Como no tiene sentido, entonces no lo hagamos. Alén. Pero admitir. Dale, Alén, pero por favor. Si hacen un override y lo único que hacen es llamar a super, no lo hagan. Es el pedo. Porque en definitiva, el comportamiento normal va a ser ese. Ya tienen ese método tal cual como estaba en el super. Lo voy a poner como regla de estilo. Si hay ctrl-c, ctrl-v, no va. Minimicen la duplicación de código, tanto como sea posible. Hay código que es estructuralmente, o sea, incluso con código que sea estructuralmente parecido. He visto múltiples cosas, pero gran parte de las cuestiones de orientación de objetos es reducir código duplicado, así que pongámoslo como una regla. Reduzcamos al mínimo la duplicación de código. ¿Qué es lo que les había dicho antes? Donde hay copy-paste, hay algo que huele mal en Dinamarca. Todo lleva documentación. Clases, atributos y métodos. Después podemos ver específicamente cómo se documenta cada uno. Las clases es una descripción de qué hace. Los atributos es una descripción de qué rol cumplen en la clase. Y los métodos son las funciones. Así que documenten qué rol tiene en la clase, pero se documentan igual que las funciones. Bien. Habiendo pasado esto, vamos a ver una cuestión muy importante con las referencias, que es casualmente algo que habías preguntado en Discussions, señor Liaben. Dada esta implementación del constructor, que recibe un arreglo, para un arreglo como el de la práctica, que recibe un arreglo como argumento, y lo guarda de esta forma, ¿qué va a pasar acá?
son dos arreglos diferentes con dos... Con los mismos atributos. Con los mismos atributos. El mismo estado. Con el mismo estado. Acá hay cuestiones curiosas. ¿Cuál sería el hashcode de cada uno de estos arreglos? Debería ser el mismo. Debería ser el mismo. Ahora, ¿ese comportamiento esperado? No, o sea, pero ¿por qué no? Si son el mismo. Quizás sí, quizás no. Lo crítico acá es la documentación. Hacer este tipo de enlaces, así de conexiones, este tipo de conexiones puede tener sus usos, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Las dos terminan apuntando al mismo arreglo. La expectativa que uno tiene en algo como un arreglo se rompe, porque uno esperaba tener dos arreglos independientes. La expectativa general de la clase es, cada uno es una cosa independiente con eso como base. ¿Puede tener sus usos? Sí. Documenten muy bien si ese es su uso. Pero también puede pasar al revés. Ustedes hacen la construcción del arreglo como, así, digamos, de forma bien, digamos, de forma correcta, construyen, crean el arreglo adentro, el arreglo interno es privado. ¿Pero y esto? ¿Qué pasa acá? Este es peor que el otro, porque es más difícil que tenga uso. Porque en definitiva, lo que estamos haciendo es tirar por la borda el encapsulamiento. El arreglo que sale de acá se puede modificar sin control en los atributos, perdón, en los valores que contiene. Estás devolviendo la referencia al mismo arreglo que estaba adentro. En este caso, en el anterior tendrías que recibir y devolver una copia del arreglo. Una raise copy of. Arrays copy of. New res. Estos dos están superpuestos. O sea, este de acá modifica el arreglo interno, la representación interna del arreglo, lo cual no es correcto. Esto en sí no es correcto, o sea, quizás tenga algún uso, pero no es correcto. Parece como arreglo, que retorna una copia. Que retorna una copia. ¿Y eso ocurre también con primitivos? No. Solo con Los primitivos no son referencias. Claro. Pero también hay otro caso. Dime. Ahora vamos a eso. Preguntan a distancia una cuestión sobre los strings. También son referencias, ¿no? Sí. Las referencias pueden romper, pero fíjense esto. Pueden romperlas. No es una cosa que es, no hay un sí, solo sí acá de que si usamos objetos adentro, el encapsulamiento se rompe cuando lo retornamos de esa forma, que retornamos la referencia directa. Ahora vamos. Específicamente, con una cadena. ¿Qué pasa acá cuando yo retorne la cadena? O sea, que si yo hago tengo un método que retorna directamente cadena. Las cadenas no son mutables. Así como está. Esa es la clave. Esta cadena, aunque yo retorne directamente la referencia interna, no pasa nada, porque los cambios los cambios que yo pueda hacer en esa cadena hacen una cadena nueva, es inmutable. O sea, si no lo puedes modificar, ¿no se considera que estás rompiendo el encapsulamiento? No importa que vos estés jugando con algo que no deberías. El encapsulamiento son dos cosas a grandes rasgos. Una es no exponer la implementación interna de tu objeto, de tu clase. No exponerla diciendo, digamos, no mostrar cómo resolver las cosas, o cómo guardar tus cartas. Claro. Vos podés dejar público y final la referencia y público, o sea, lo dejas público y final a esa cadena. Ah, claro, no la puede tocar nadie. No puede tocar nadie, pero no tenés encapsulamiento.
Cualquier cambio que vos hagas en el futuro impacta en quién usa esa clase. El encapsulamiento va por dos caminos. No solo por la modificación de la información, sino por ocultar la estructura interna. Esas son las dos cosas. Esas son las dos cosas. Si no ocultamos la estructura interna, no estamos encapsulando. Digamos que la cápsula está incompleta. La cápsula de Corp. Tendría que ponerle un cápsula de Corp por ahí. El encapsulamiento tiene esas dos partes. La parte, digamos, la que tiene el impacto más fuerte es la de digamos, filtrar referencias. La que si las referencias se nos escapan, vamos a meternos en un gran problema. O sea, un gran problema muy rápido. Si es inmutable, zafamos un montón de ese problema, pero muchísimo zafamos. O porque la inmutabilidad de la instancia nos hace zafar del problema. Igual estás rompiendo la encapsulación, pero no hay consecuencias graves. No hay consecuencia. O sea, la consecuencia es conceptual en el sentido de que si vos tenés que hacer cambios, el impacto es más grande. Si fuese, porque vos, si vos retornás o sea, si vos tenés un método que retorna algo, internamente puede cambiar como sea. Incluso vos podés transformarlo lo transformás en una cadena y lo retornás. Si fuese así. Digamos que esto del filtrado de referencias es un problema cuando el objeto es mutable. Porque, o sea, y aunque siguen conectados, aunque sea inmutable, siguen conectados a la referencia interna. Tengo que agregar eso de la otra parte del encapsulamiento para ponerlo como parte de la definición. ¿Cómo venimos? Puede ser que me esté un poco acelerado porque digamos que la tarde fue así como... Así que frénenme porque estoy así con un turbo puesto. Está re loco. Sí, señor. No, sí, es una tarde de locos ha sido. Bien. Vamos a hacer las cosas, vamos a hacer este acelere más intenso todavía tomando unos mates. Un poco de cafeína para empeorar la situación. Bien. Conectarlos, incluso como objetos mutables, es una herramienta poderosa. Porque ustedes pueden tener algo que está conectado a otro nivel. Y es como que son dos puntos de vista de lo mismo. Y cuando veamos patrones, van a ver que hay estrategias que hacen de esto algo razonable. No es medio variable global. El tema es el control. Hay cosas que uno puede decir que no son tan globales. Son globales a la clase. El tema es el control. O sea, en C hay formas de ocultamiento, hay formas de encapsulamiento de variables globales, pero que son solo globales al archivo, donde están definidas. Lo que pasa es que la sintaxis es cruda. Hay un montón de cosas adicionales que permiten hacer mucho de esto. Pero es muy fácil que eso quede abierto al infinito y, bueno, con todos los problemas que trae. Acá con un protector ya tenés una variable que es técnicamente global para vos y todos tus hijos. Y nada más. A mí me pasó en una parte que me pinchaba el código, era que sin querer, al ser parecido las privadas que tenía con los nombres de las que entraba, lo había modificado al revés. ¿Hay alguna forma de bloquear? No, usé this después para corregirlo todo, pero alguna forma que la hagas que no se pueda usar y que tengas que, al principio del método, tal vez desbloquearla para poderla modificar. ¿Algún bloqueo no hay, no? Salvo que sea final, que lo puedes modificar en el constructor. Porque en realidad en algunos lo necesito modificar, pero lo que me pasó es que como tenían los nombres parecidos, en un momento metí un error y me di cuenta que ya estaba tocando la que no tenía que tocar. Después lo corregí, pero dije, Fíjate, si habría que bloqueo, ver, estaría bueno. habría que chusmear de meterle los argumentos finales, como final también. De que no cambie, de que digamos que el cambio sea muy acotado. Después podemos ver ¿Tiene eso. el argumento del método?
Sí. En fin. Los accesores son algo que se utiliza, es de práctica habitual y se utilizan como get atributo, set atributo. Lo van a ver por todos lados. Se conocen como getters y setters, digamos, por la terminología, estas cosas que les gustan a los yankees de accionalizar cualquier palabra, transformar en verbo en cualquier palabra, vuelan por ahí el encapsulamiento. ¿Te metés, lo modificás? No solo, o sea, no solo por una cuestión de que vos metés y modificás algo, depender de los accesores para implementar el comportamiento de las clases no es correcto. O sea, esto es la restricción más difícil en el diseño de las cosas, pero por lejos. Y la clase, digamos, la práctica que viene, que tiene la agenda, que tiene que hacer ordenamiento, que tiene que hacer unas cosas, la implementación es como... Uno se rasca la cabeza diciendo, ¿y acá? ¿Cómo hago que la agenda sepa que la persona que está buscando es esa y no otra? Sin agarrar a esa persona y decirle, dame tu nombre. Bueno. Ya vamos a ir a eso. Lo que decía en la clase pasada de esto de getter y setter es para otro contexto, es para interactuar con otra interfaz diferente. O sea, digamos que sea un error utilizarlo para el comportamiento no explica por qué está por todos lados. Se usan para cosas que no tienen que ver con el comportamiento de lo que estamos implementando. Almacenamiento, transmisión de datos y mostrarlo. Cosas que están conectadas con lo que queremos mostrar, transmitir o guardar, pero no son el comportamiento en sí de eso. Es otra, digamos, es un comportamiento transversal, o mejor dicho, ortogonal al comportamiento natural de la cosa que estamos haciendo. No es crucial para el funcionamiento. No es crucial para el funcionamiento. No es el ordenamiento de las personas en el conjunto donde están. Es cómo esto va ahí, cómo esto sobrevive el reinicio de la aplicación, cómo se muestra por la pantalla o por una página web y cómo se transmite por la red. Cosas que hacen al funcionamiento del programa, pero no al contexto, no al dominio. Aparte no puedes modificar nada del código que está dentro. Pero entonces podés hacer una función get que la pueda leer solamente una No. clase específica. Por eso no la podemos usar. Por eso va a estar verboten el tema de los getters y setters. De todas formas, vamos a ver formas de hacer que, digamos que, implementar cuestiones de almacenamiento, transmisión y display o muestreo sin exponer directamente las cosas. Hay formas de hacerlo. Son mucho más complicadas. No es, porque el otro es un momento diciendo, dame esto, lo muestro así y listo. Termina haciendo eso. El diseño correcto para no exponer la implementación interna de las cosas hace que la misma persona y la misma clase sea responsable de su representación gráfica, de su transmisión y su almacenamiento. Además, la responsabilidad. Hay un par de cosas. En base de datos hay magia absoluta en algo que se llama Hibernate, que uno define la clase, le pone así un par de condimentos y eso hace las tablas en la base de datos. Y nada más. O sea, no es que tenemos que hacer nada. Agarramos eso, le ponemos un par de cositas y sale guardado en una base de datos. Con consultas, con todo. Impresionante. No nos da la vida para verlo. Usar getters y setters es señal de un diseño que se dio corto, porque si estamos dependiendo de... O sea, es esencialmente eso de decir, dame. Es como eso, es como esa estrategia de enseñanza que decís, a ver, correte. Y yo lo hago, es lo mismo. O estimulás al alumno que lo haga, o
Agarrás las cosas y lo haces vos. O lo haces vos o lo hago yo. De hecho, esto tiene una cosa que se llama el principio de Hollywood. El principio de Hollywood es, no nos llames, nosotros te vamos a llamar. O de las entrevistas laborales. Exactamente. Algo explotó acá. Bueno, yo te aviso. Sí. Besis. Esto no se me está apuntando, pero... Ah, puede ser que se haya clavado en la grabación. ¿O no? Ah, ya sé qué me pasó. ¿Mm? No importa. ¿Está de este lado? Sí, está del otro lado. ¡Fuck! En fin. ¿Qué cosa? ¿Sacarle foto? Entonces, esto como siempre, como todas las cosas en esta materia nos llevan a una regla que ya vamos por no es la regla 31, es como la regla 40 ya. No se pueden utilizar los getters y setters para resolver la lógica del programa. Esta es una de las reglas más difíciles de todas. Porque no me des, hacelo vos. Hay que darle el contexto a las cosas para que hagan lo que uno quiera. Es más, vamos a ver cómo hacer que algo como el arreglo no necesite getters y setters. Porque arreglo 5 es... El arreglo es en algún lado... En algún momento el arreglo es corchete para entrar, corchete para salir, obtener y modificar. Hay formas, que vamos a ver un poquito más adelante, de volar eso. Porque nos faltan algunas cosas de diseño. Los arreglos como tal son la noción y la sintaxis es el arreglo de C. No es un arreglo orientado a objetos, porque el arreglo solamente tiene un atributo largo y no tiene más. Un par de copy y lo que viene de object, pero nada más. No es un arreglo. Es una cosa que se parece a un conjunto de datos. Es más para compatibilidad con lo que ya se venía haciendo C. Sí, compatibilidad mental. Pero la array list Es otra cosa completamente diferente. Mucho más poderosa. o sea, con eso Porque aparte es collections. Y una vez que está en collection puedes hacer lo que quieras. Es magia. Sí. Si tenemos una persona y tenemos este método que se llama setEdad, edad, con la edad en un rango entre 0 y 150, que es un número razonable, podría usar en vez de un int un short. Claro. O una excepción. Claro, una excepción es if edad mayor a 50, Mirta. ¿Cómo documenta este método? ¿Qué comportamiento implementa una cosa así? Determina el valor de la edad. crea un objeto. O sea, ¿Qué estamos comentando? ¿La clase o el método? esto. El método. ¿Cómo describen este método? Almacenan el atributo del valor de edad si está entre ese rango, si cumple el rango dado. A nivel comportamiento, digamos, a nivel coloquial de comportamiento, Una modificación. Modifica el valor de edad. Y así En el rango válido.
¿Qué otro nombre le darían a este método? Asignar edad. Modificar. Más simple. Edad. No. No. Conceptualmente más simple. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la edad aumenta con respecto a lo que estaba, o baja con respecto a lo que estaba a lo que está puesto? ¿Envejece o rejuvenece? Esos son. Estos nombres son tentadores porque son triviales, pero no usamos la cabeza. ¿En qué situación uno puede hacer un set edad? Ojalá uno pudiese hacer set edad 20 y vamos, dale que va. Cuando estás creando un perfil. Pero el crear el perfil, ¿qué es la creación? La construcción. Supuestamente en la construcción vos ya leíste la edad. Pero si vos te confundiste con lo que creaste, te tenés que modificar igual. Me salté el boy. A eso haces, ¡pah! Da uno nuevo. Es mucho más fácil pensar las cosas en términos de inmutabilidad que en esto. La inmutabilidad trae grandes ventajas. Decís, le erré. ¿Sabes qué? Nos vemos, ahí nos vemos. Ahora llamo a tu clon, a tu Mickey 16. Piensen desde el punto de vista de cuántas vueltas le tuvimos que dar para encontrar un nombre razonable. Esto, ¿qué habíamos dicho con respecto a los métodos? ¿Qué clase de palabra tenía que ser? ¿Eso es un verbo? Set sí. Set. Es un verbo. Asignar. Get, set son verbos. Asignar edad. sería. Asignar edad, claro. Determinar edad, si te gusta. O sea, ¿y vos cómo determinás la edad en una persona? Si le preguntás. No, Mirá la fecha de nacimiento. edad, punto preguntar. Procesar cédula de DNI. Lo que pasa, lo que no me queda claro es la parte de la modificación. No modificás. Pero yo lo pienso en un programa. No lo modificás. Tenés que pensarlo de otra forma. Le tenés que dar un nombre, le tenés que dar un nombre que sea más un verbo, no una cosa genérica. No es setear valor. Y no. Ya van. De nuevo. Bueno, que uses envejecer o rejuvenecer, está perdiendo la inmutabilidad. Está por todos lados, sí usa. De eso no hay ninguna duda. Lo van a usar también. Pero hay que pensar las cosas sin depender de eso para el funcionamiento. Eso está más conectado con la interfaz gráfica que con el dominio del programa. Aparte, en la vida real sería más cómodo en vez de tener un int edad, tener un date, fecha de nacimiento. Entonces la edad ya es automática. En un videojuego capaz que sí, si tenés viajes en el tiempo, pero ahí ya tendrías un Es comportamiento específico. de viajar en el tiempo o algo así, ya tener un nombre Por eso. específico a lo que estás haciendo. Uno entiende que hay cuestiones de enmienda de información, pero están relacionadas más con interfaz gráfica. La interfaz gráfica tiene esta parte de que, ok, tomá, ponele esto, dame esto. Chao. Pero el pensar en cómo armar las cosas en términos de acciones relevantes al contexto, les cambia mucho los prospectos de cómo hacer las cosas. Les cambia mucho la forma de pensar la situación. Es otra cosa. Ahora bien, ¿qué pasa, volviendo al ejemplo de la edad? La edad no está bien cambiarla, pero ¿qué pasa si es el nombre y la persona se puede cambiar legalmente el nombre? No sería bueno tener, o sea, hay algunas cosas Set que nombre. en algunas clases que quizás sí quieras cambiar. ¿Cómo Por hacen eso. en ese caso? Por eso. Vamos de vuelta a lo mismo. Puede existir, depende también de tu análisis de requisitos. Entre menos, o sea, es muy común implementar cosas así. Esto puede ser que lo necesite. ¿Qué pasa cuando la persona cambia? O sea, si cambia legalmente de nombre, probablemente lo tengas que dar de baja y volver a levantar. Muchos sistemas funcionan así, y no estoy inventando algo. Si vos tenés que hacer ese cambio en el banco,
no solo tiene que entrar una montaña de papeles, porque tienen que pasar digamos, los legajos. No es un cambio trivial. Requiere muchísimo más que un set nombre. Muchísimo más. Es que en realidad no debería existir la función set nombre. Es que va a ser otra cosa. Va a existir otra cosa que va a traer, por ejemplo, todo clases y objetos relacionadas a la pila de papeles necesaria para respaldar el cambio. La cosa es no quedarnos con los get y set para resolver las cuestiones básicas. Y no implementarlos porque sí. De hecho, el IntelliJ hace el botón derecho, agregar getter y setters, y eso va... Porque es trivial. Pero no es trivial, o sea, lo que no es trivial es pensarlo sin eso. Y hay que llegar a eso. No es fácil. Ya van a tener mucho más, van a tener un montón de tiempo de decir, porque fíjense, en algún momento va a ser el... Dame el nombre, ah, sí, era este, toma, pone este. No, o sea, por eso, no niego para que estas cosas se usen o que sean necesarias. El núcleo del diseño no puede depender de eso. En términos de comportamiento, set nombre no tiene sentido. O sea, el set edad o cambiar la fecha de nacimiento. Digamos que es raro. Y implementar las cosas porque sí, es costoso. Porque hay que armarle test, hay que verificar, hay que dejar un registro de que ese cambio se hizo. Porque es un cambio de información, o sea, es un cambio que modifica la identidad de esa persona. Tienes que dejar un link entre el nombre viejo y el nuevo. Ese link, el nombre viejo y el nombre nuevo, oh caramba, es una referencia a la instancia anterior. Así que Y un objeto nuevo pensarlo en términos de inmutabilidad, pensar las cosas en términos de inmutabilidad, es más fácil. Te ahorra el guardar de todos esos objetos. Ya está guardado. No existen. Ya está guardado. No corres menos riesgo de null, así cosas sueltas. Y es más robusto. Si llegase a ser necesario guardar el nombre, o sea, algo como un cambio de nombre. Por eso, pensarlo en términos bien orientados a objetos, fíjense que es más fácil pensar en un comportamiento de vinculación a perfil anterior o, no sé, habría que buscar un nombre ahí algún nombre de algún tipo o algún tipo de conexión como o relación familiar o de algún tipo de parentesco, como que es o sea, el tipo de parentesco yo mismo pero modificado. Es más fácil guardar fechas, o sea, las fechas. Tiene un montón de ventajas. Esa estrategia es superior a todas. Y lo tendría que agregar. Está muy buena. Por eso, pensar las cosas sin los setters y los getters los hace eso. O sea, en el mundo real todo se resuelve con getters y setters y así. Chao. Y a la mierda. especialmente si es un código tuyo privado para tu propio uso. Y si no, también. Y si no también. Muchas de las librerías hacen uso intensivísimo de esto. Hasta que alguien le saque la tapa y lo mire. A ver, si funciona, ¿por qué modificarlo? Pero podemos empezar con una base más sólida. Incluso si tiene comportamiento que evita estados incorrectos, digamos, fíjense que es vago depender de los setters y los getters. Porque es como ponerle restricciones en los valores está bien, pero no deja de ser como... Por eso insisto con esto. Es señal de un diseño incompleto. Algo está faltando que nos ha hecho depender de esto. Que por suerte es mejor que hacerlo público. O sea, que nos puede hacer las cosas públicas. Aunque sean inmutables, nos rompemos el encapsulamiento.
Aparte, ya me conocen, llegan con las reglas de estilo, es pragmatismo, no pragmatismo, es así. Así, cortito, así. Claro, la respuesta es, poder se puede, pero No lo hagas. que te agarren haciéndolo. Joder, se puede. ¿Cómo podemos preservar el encapsulamiento? Implementando inmutabilidad. La inmutabilidad es su amiga en gran cantidad de cosas orientadas a objetos. ¿Y esto qué es? Crea un número con un valor y después devuelve. ¿Pero a qué se parece esto? Lo vimos recién. A la clase de n-1. Este valor así como está, ¿es mutable? Así como está, ¿eh? Fíjense que la inmutabilidad no depende de que esto sea final, de que sea constante. Es un refuerzo adicional. Pero solo por comportamiento esto es inmutable. Es un primitivo. Sí, pero, o sea, ¿Por qué? Porque no tiene forma de modificar. porque esto está ahí adentro y el valor dice, Pero es porque es privado. porque es privado. Y el único que lo puede modificar No hay es este en forma la construcción. de entrar ahí. No hay forma de entrar ahí, ni a través de la familia. Por más que devuelvas valor, como es un primitivo, no lo puedes modificar. O sea, por una vez que lo modificaste afuera, el de adentro sigue valiendo lo que El de adentro va a seguir siendo lo que quiera que sea. referencia a un objeto. Exactamente. ¿Y este? Este sí ya es una variable. Una cosa que pueden agregar para la práctica es no solo pasar un valor, sino un nombre. La letra de la variable. La variable, así, uno la puede modificar, pero las variables son letras en matemática. Uno podría poner dentro de la calculadora las variables con letras. Y que en lugar de mostrar con la cadena, en lugar de mostrar el valor, N, M, A, Vos vas a decir para escribir cosas algebraicas en vez de solamente con líneas. después metemos un solver adentro. Letritas, y N igual 2, y mostrás, mostrás una expresión un poco más Ya completa. lo hizo Juan Carlos Matemática en el 70 y algo. Wolfram, Ese Wolfram. Juan Carlos Wolfram. Y esta en realidad es la constante y esta es la variable, al final. Y lo más lindo de todo es que este puede extender de este. Así como está. Este ya de por sí es estructuralmente constante. Y lo único que tienen que hacer en este es agregar modificar. Claro, es el mismo y Es lo mismo, porque es lo mismo. Al final. Pero por más que estemos rompiendo encapsulamiento con el. Porque es un setup. En este caso, como estamos trabajando con primitivos y es útil, ¿se puede hacer? Sí. De nuevo. Digamos que en algún lado, por cómo es esto, sí, podés decir, y bueno, un poquito sí. No es una regla absoluta, ¿eh? Es como cuando la regla de no usar print, salvo cuando haya que usar print. Salvo que vos necesites específicamente hacer algo variable. O sea, así todo podemos pensar en que para algo variable podemos llegar a buscar una alternativa que no dependa de esto. Nos faltan un par de clases para esto. Hay formas de hacer cálculos muy mágicas. Mágicas sin depender de cosas demasiado raras.
Pero estas referencias múltiples al mismo lugar pueden dar cosas muy interesantes. Yeah. Cosas de variable. La clave o sea, eso con los valores primitivos. Cuando no hay valores primitivos, la cosa es devolver copias. Pero ¿cómo devolvemos una copia de un número? O de una copia de algo que es una referencia, usa referencias internamente, como un arreglo. Tenemos que usar algo que haga esa copia. Es muy importante documentar, si van a hacer un objeto mutable o inmutable, dejar explícito por ahí, este objeto inmutable, esta clase inmutable hace. Si pueden darse el lujo en valores primitivos de encajarle final, mejor. Se pueden ahorrar modificaciones accidentales. La IDE misma te dice, cuando terminaste de hacer el código, ves que nunca lo cambiaste, el valor te dice, che, esto porque es final. Sí, it should be final. Sí, todas las cosas que tengo, podría ser final. Sí, no lo tocaste nunca. Puede ser que no lo cambie. Porque los códigos les digo, no les indico que hagan getters y setters. Cuando no hay getters y setters, las cosas confluyen a la inmutabilidad. Hay una forma muy simple de identificar y también que influye el diseño de las cosas. ¿Cuál de estas dos es inmutable? La que retorna a tiempo. Porque devuelve un nuevo objeto. Porque revuelve un nuevo objeto. Y la otra es, lo suma y lo hace internamente. Y internaliza ese valor. Como los dos tipos de cosas que tenemos en hora. Era uno devolver un objeto, otro hacerlo internamente. Las dos sumas. Que uno te da un objeto nuevo tiempo con la el otro directamente agarra el objeto mismo y le sumas a los casos. Es como, digamos, a parámetros generales, si hay una instanciación nueva por cada modificación, y sí, es inmutable, ¿cómo se comportan igual que una cadena, que un integer? Y la otra opción es copiando y modificando, copiando lo que entra y lo que sale para cortar la conexión entre lo interno y lo externo, que es el arrays copy off con el arreglo. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos, por ejemplo, queremos hacer algo que utilice hora? ¿Cómo hacemos para duplicarlo? Y necesitamos un copy off, hacerlo nosotros. Crear un nuevo objeto. Creamos un copy off así como hicimos nuestro equal. Le cambias el... Esto es un tipo de constructor llamado constructor de copia. Este constructor de copia recibe otra instancia y copia los atributos. En este caso, son valores ¿cómo se llama? Son valores primitivos. Y si esto tuviese referencias, tendría que llamar al constructor de copia de cada uno de los atributos. Al llamar a la copia de cada una de las cosas y de que esas cosas llaman al constructor de copia de lo que sea que lo componga, es lo que se conoce como una copia profunda. Porque se copia las referencias de las referencias y así sucesivamente hasta tener una copia completa de lo que pasamos por referencia. En este caso, punto. Entonces no hace falta el copy off. Directamente. Este es el copy off. Claro, no necesita que se llame copy off. Se puede llamar copy off porque eso sería más como un método estático. Claro. Se puede hacer de dos formas. Uno puede hacer un método copy off que te devuelva, es lo mismo. Internamente va a terminar haciendo esto. Así que, ¿qué pasa? Uno puede llegar a limitar esa construcción poniendo este constructor privado y solo dejándolo disponible a través de copy off. Decisiones. Uno puede necesitar contexto adicional. Pero eso es un problema de diseño. Es un problema de diseño. Un problema que quieras hacer en ese momento. Sí.
Martín, cuando haces otro punto X y otro punto Y, ¿eso es un getter? No, es privado. Claro, pero no estás obteniendo. No. No, tenés el objeto entero. O sea, En realidad lo estás viendo como desde... Está bien. ¿vieron el meme ese de Obama dándose la medalla a sí mismo? Sí. Acá hay un punto y acá hay un punto. De los dos lados hay un punto. Es privado, pero soy yo. Es lo mismo que decíamos en la clase pasada. Tengo que poner a Obama acá. Que decíamos, cuando tenés super y el atributo era privado, igual con la palabra super le puedes poner el punto y lo accedes. Yo probaría eso. En este caso, es misma clase, dos instancias diferentes. La que estoy construyendo y otra que vino en otro momento. Es literalmente Obama dándose la medalla a sí mismo. Pero ¿por qué puede acceder? Porque soy yo. Se la sacan de un saco y se la ponen en el otro saco. O sea, sí, es privado. Es privado. Es privado a nivel clase, no a nivel objeto. Esa era mi confusión, clase versus objeto. Es un objeto. Estamos en la misma clase. O sea, estamos en la misma clase. No es ni superclase ni subclase. Es otro objeto. Es otra instancia. Otra instancia de la misma clase. Entonces puedes ver todo. Para vos para uno mismo no hay nada privado. No, y esto, o sea, hay un par de cosas, hay un par de otras cosas que son, decís, pero, ¿dónde está lo privado acá? Cuando veamos interfaces y clases internas anónimas específicamente, es como, what the fuck? Ahí es donde empiezan a aparecer las cosas más raras. Y sí. Esto es la otra forma, esta es la otra forma, esto es lo que contendría el copy-off, en definitiva. Es más cómodo que lo que pensaba. Mucho más barato que lo anterior. Es mucho más barato. Y aparte tienes toda Más la barato. diferencia de todo. Más barato que Hay de un... todo. Soy yo. No importa qué tenés, lo tenés de vuelta. ¿Qué elegancia? Y de paso hacemos un repaso de los tipos de constructores. Constructor por defecto y constructor parametrizado. No hace falta que esté siempre. No, Necesitas, sí o sí. puede no tener ningún constructor, técnicamente. Por esto. O sea, y ahí podemos ver un par de formas diferentes de inicializar los atributos, pero ahórrense los dolores de cabeza y metan por lo menos un constructor siempre, aunque haya técnicas alternativas. Parametrizado, por defecto, nada raro acá. Fíjense lo cómodo que es trabajar con valores inmutables, porque los strings pasan como si fuese un valor, como si fuese un valor primitivo. Casi un primitivo. Es casi un primitivo. O sea, lo inmutable les da un nivel de tranquilidad tremendo. Y privado. Que este constructor, y ahora vamos a ver esto específicamente, qué pasa con ese atributo. Uno puede, de esta manera, impedir la instanciación de esta clase, porque el único constructor es privado. No podemos hacer un new utilidades porque no hay constructor público. Todas las cosas que hicimos hasta el primer parcial, en ningún momento tuvimos que hacer new. O sea, no es necesario. No solo que no es necesario, sino que no solo no es necesario, sino que no lo permito. Porque mi clase tiene solamente funciones y no métodos. Vamos, justo con eso tiene que estar pensado. O sea, eso por más que no lo pongamos en lugar siempre está. Tiene que estar.
O sea, esto que bloquea la instanciación es una cosa que tiene que uno poner a mano. ¿Puedes poner que la clase sea estática? ¿No? Claro, eso te iba a preguntar. O sea, ¿por qué? La clase no va estática. ¿Las clases no se pueden hacer estáticas? La clase no se puede hacer. Es que la clase en sí es el contexto estático. Yo no entiendo por qué harías una clase con función, o sea, ¿por qué no haces funciones? Sí, Es eso, pero es eso. Es eso mismo. Es eso mismo. Hay situaciones en las que vos no querés que se instancie directamente. Lo vamos a ver en patrones. Hay una situación donde vos querés, por ejemplo, decir que tenés una clase y vos querés sí o sí una sola clase, una sola instancia de esa clase y nada más. Por ejemplo, se suele utilizar, por ejemplo, para gestionar la conexión con la base de datos. La base de datos es una sola y la conexión con la base de datos es una sola instancia. Y que vos no puedas accidentalmente instanciar más. es como el Word, cuando querés abrir otro Word te dice ya tenemos una Word. Sí. Y después, la inicialización, que tienen la asignación directa a los atributos en el momento que los declaran. El atributo X e Y y lo inicializan en un valor. Pero también está esto, es que es un bloque de inicialización. Este bloque de inicialización es una llave suelta dentro de la clase que se utiliza para inicializar los atributos. Se ve horrible y no lo vamos a usar. Es simplemente la cuestión de que existe, quizás tenga usos, pero no pueden lanzar excepciones. O sea, la inicialización solo puede ir bien. Ninguna. Simplemente es algo que permite Java. Existe. Ahí. Y tiene precedencia, porque pueden inicializar directamente, utilizar el bloque y después el constructor. Cuando la verdad que la única verdadera construcción es la de constructor. Lo otro es meterse en roscas que no son las mejores. El inicializador de instancias lo que nos contabas la clase pasada y que podés... Un bloque suelto dentro de la clase. No es solo horrible. Cuando hay herencia no tenés forma de llamarlo. No, porque ni siquiera por scope. No tiene nombre. Antes del constructor. Entonces, eso se ejecutaría antes de que llames al super. Cuando vos instancias una clase, Sí, caos total. ¿en qué orden se ejecuta Guarda con los cables. dentro de la clase? Wow. Eclipse. Total. ¿En qué orden se ejecutan las cosas que están adentro de la clase cuando vos instancias un objeto? ¿Primero es el constructor o primero va a mirar la declaración de atributos? Primero la asignación directa, que es private int Sarasa igual 10. Eso va primero. Después van las llaves, el bloque colgado, que es el inicializador de la clase. Que ahí hacemos atributo tal, Sarasa igual 25. Eso es lo que dijimos que no. Y la iniciación y la asignación directa tampoco. Lo único que va es el constructor. Okay. Para mantener las cosas acotadas. De todas maneras, si vos asignás en la declaración int Sarasa, de alguna manera lo inicializas a cero. Inicializarlo en cero. Puede ser como un null. Inicializarlo en cero o en ese valor es lo que hace normalmente Java. Por eso hay que usar el constructor. Por eso la inicialización de atributos va en constructor. Che, me gusta esto. Porque estoy pensando que si pongo en pantalla completa y las notas y le subo el tamaño de la letra, quizás lo pueda llegar a leer. Los apuntes de la presentación. Ya te voy a traer otro monitor para... Vos tenés el otro prendido del otro lado. El otro proyector apunta para el otro La lado. locura es total. No
no me tienten. Ya tengo visto en Amazon monitores USB-C. ¿El USB-C? Le mostramos la tablet y se muere. Literalmente plug and play. Claro, porque en la tablet te bajás una aplicación. Pero pará, la usás como monitor, ¿eh? Sí. Es buenísimo. Claro, y tenés el táctil también. No, te la tenés que usar después. No, sí. Se viene nativo. Si es por orden de juguete, ¿sabe qué? Por eso en el momento que estaba pensando en traerme la valijita con rueda. Tipo su carrito mecánico. Claro. No, los carritos de venta, o sea, los que usan para armar en conciertos, que son los racks con ruedas. Después te van a empezar a armar los racks, Martín. Los destaqueables, no. Agarrar el servidor con rueditas. No es un servidor, es un condenado estudio de grabación. Es lo que estoy haciendo ahora. La cámara, la proyección, la transmisión. Transmisión en vivo y grabación. Es como un móvil de televisión. ¿Y sí? Lo que pasa es que está todo así, desperdigado. Bien, miembros de clase. Los miembros de clase son los que llevan la palabra mágica static. Los miembros de clase son aquellos que no dependen de una instancia de la clase que los contiene, que es la otra palabra mágica de lo que hemos hecho en la primera parte de la materia. O sea, en términos prácticos, lo que significa que cuando hay algo definido con static, no hay bis, no hay instancia. No, pues no hay. Simplemente no hay. ¿Cómo puede ser que esté dentro de la clase y que no Mira, haya instancia? el que O sea, dijimos que recién de arrays.copyoff. ¿Cómo lo llamas? Arrays.copyoff. La clase es arrays. Y adentro tiene una función estática que se llama static copyoff. Entonces vos no necesitas hacer un objeto llamado arrays. No hacer un new array, lo que sea. Claro, lo que hace. Imagínate un copy-off para la clase tiempo. Tiempo, copy-off, y le pasas toda la instancia de tiempo. Ya está. De hecho, para hora y rango y todo eso, yo los verificadores, los validadores, este public, static, para poder accederlos antes de armarlo para ver si tenía sentido armar el objeto. Y sí, es que en definitiva son cosas que no tienen que ver con una instancia específica. Es por lo que en la primera FP teníamos que ponerle estática a las cosas, porque no hacíamos En ningún momento había objetos. Toda la primera parte de la materia, no hicimos, o sea, los únicos new que hicimos son del escáner y el string builder. y de string builder. Y nada más. O sea que con static hacemos las funciones que veníamos haciendo en O sea, las mismas. con static hacen funciones y no métodos. Son funciones que técnicamente podrían estar en cualquier clase, igual. Salvo un copy-off. Copyoff necesita saber cosas de la. O sea, pero es eso. Y por eso es una cosa que o sea, en Java son todos métodos, estáticos o no estáticos. Pero personalmente me gusta mucho separar función de método por esta conexión con la instancia. Una función es una función, el concepto tradicional. Y el método es algo conectado a una instancia. Por más de que técnicamente no están conectados a la instancia, sino a la clase que los contiene. Pero aparte Java ahora agregó una cosa, no me acuerdo qué versión, creería que la 12, el import static. Y pueden traer la función suelta, sin tener que hacer arreglos, array.copyoff. Pueden meter copyoff de derecho viejo. Lo hice en la IDS En los test. En los test. Con los Assert. Los assert puse un import static, entonces no tengo que poner assertion No. punto. Hay todas las funciones. Y ahí es más función todavía, por más que conceptualmente sea un método. Es un método porque está dentro de la clase. Exactamente. Que dependa o no de que la instancia o no es otro tema.
pero por eso está bueno diferenciarlo. O sea, es como, como en programación 1, lo de función y procedimiento. Son todas funciones al final. Pero el procedimiento es específicamente una función que no tiene retorno. Es condimento es un condimento de lenguaje para separar hoy un par de centímetros del costado y decir, bueno, son cosas diferentes. Se llama subroutine. La clave está que un método, digamos, una función necesita todo el contexto. Y un método ya tiene parte del contexto en forma de dis. Este discontexto. Por ejemplo, esto. O sea, copiar o el copy-off. El copy-off en particular, o sea, el contexto que necesita es la instancia de otra cosa que tenemos que copiar. Y nada más. Eso devuelve la nueva instancia del otro y zaraza. Una consulta. ¿El segundo lo vamos a usar solo dentro de la clase o se puede llamar desde afuera sin año? Yo acá no estoy poniendo calificador de acceso, pero pónganlo como, o sea, Pero estaría bien hacer el método solo la función solo de clase con static, pero llamarla de afuera sin instanciarla. sí, ¿Se puede? sí. O sea, es cuestión de diseño nomás, como el copy-off. También lo puedes meter como protegido y es algo que es sin contexto, pero interno. Sí, por eso yo lo estaba viendo como que era para usarlo internamente en la clase, pero no, lo puedo usar afuera para otras cosas. Necesita su documentación, como todo. En las verificaciones de los límites de los números es una cosa bastante piola para meter estático, que además es más fácil de probar. Las validaciones tienen que ser estáticas porque en general las llamadas antes de construir el objeto. En el constructor mismo lo está llamando. Sí. También podemos tener una función suelta por ahí que le damos un valor mínimo, un valor máximo y un valor y ya tenemos todas las verificaciones de límites posibles. Que además podemos probar. Validar en rango. Acá, entre este y este. Más fácil. O sea, fíjense cómo convergemos algo que ya sabemos que esto va a estar entre este y este. Ya está. También pueden tener atributos estáticos. ¿Qué haría esto? Private static int. ¿Funcionan con cero? ¿Static? O sea, no, los static eran los que no importaba cuando llamaban a la función, sería guardar el valor. Static de C. Yo te que sé. Es bastante parecido. Esto nos va a indicar cuántos arreglos instanciamos. Es re parecido. Es un valor compartido entre todas las instancias de una clase. O sea, es literalmente el static en C, que solo era visible por una función, bueno, ahora es visible por todas las instancias de una clase. Ya vamos a ver para qué se usa esto. No lo caso, que no me entiendo. Static, ¿para qué es un static? O sea, ¿cómo Vos necesitas saber cuántas instancias hay de tu arreglo. ¿Cuántas personas creaste? Ok, ¿cómo lo nada. Bueno, tenés acá un atributo compartido por la clase arreglo, por todas las instancias de la clase arreglo, y vos lo modificás en el momento que vos haces esto acá. ¿Qué haces uno nuevo? Sumás. ¿Qué haces uno nuevo? Sumás. Esto no es un ejemplo muy burdo porque no tenés forma de contar los que destruís o los que se te pierden. Es como para llevar una contabilidad. Un historial. Sí. También se diferencia dos objetos iguales. Sí. ¿Cómo se guardaría eso? Porque suponete que creas dos personas, ¿no? La segunda persona, el contador lo va a tener en dos, El contador no es de la persona, es de la clase. Por eso, no es de Pepito, sino de persona. Esto
Cuando ustedes necesitan tener una sola instancia de la clase, guardan la instancia en un atributo estático y tienen un método, digamos, tienen una función que accede a ese valor a ese valor estático de la clase. O sea, si no hay, lo instancian. Y si ya está instanciado, si no es null, lo retornan. Eso va a hacer que tengan una sola instancia de esa clase. O sea, imagínate que acá tenés un private static arreglo. Eso, si no le decís nada, eso es null. Y tenés un método, una función, un método estático, que dice obtener instancia. Si el atributo privado estático es null, haces un new de lo que sea, de tu clase arreglo, y lo retornás. En ese momento, ese contador estático. O sea, cada vez que vos haces ese get instance, o sea, obtenés instancia, vas a obtener la misma instancia, pues la que está guardada acá adentro. Claro. Y vas a tener uno solo. Incluso vos vas a tener, eso va a estar accesible por todos, y todos van a apuntar al mismo lugar. Ese es uno de los usos más importantes que tiene atributos y funciones estáticas. Aparte de las funciones estáticas como herramienta para verificar límites y cosas así generales. Cuando es una sola se puede igual trabajar con null. Preguntás si es null, si no es null la creás. Eso es lo que vas a hacer, en el método, en la función estática. De vuelta, además es una cuestión de mantener la responsabilidad en la clase que se encarga de hacer eso. Decir, bueno, vos no te enterás. También lo que se puede hacer es la instancias en este mismo momento. La instancias ahí y siempre retornás ese valor. Uno la instancia en el momento que la llama, pues ok, esperás a que esté todo funcionando y apenas lo necesitas, ahí lo empezás a construir. Son estrategias. Yo decía, dentro del mismo constructor, ¿podés fijarte cuántas instancias se crearon en ese objeto? También. Eso sería muy divertido. Me meto ahí y Porque puedes decir, si la cantidad de instancias ya llegó a un límite, ya está, no creo más nada. lo que pasa es que es más fácil hacerlo de esa manera, que si vos, lo normal es uno solo, no tres, porque digamos que sería una situación muy rara. Pero eso Y además de prevenir, está bueno para manejar un ítem en un videojuego. Pues llegan dos, nada más. lo que pasa es que eso probablemente lo tengas que manejar por otro lado, porque esto es demasiado duro, es demasiado estático para que sea útil. Porque no va a ser fácil que vos lo cambies dinámicamente después cuando el programa esté corriendo. Es una limitación muy dura de la cantidad de instancias de eso. Es muy de clase. Quizá habría que analizar y habría que ver bien, quizás tenga un uso, pero ese quizás se usa específicamente cuando queremos mantener en uno y nada más que uno. ¿Y por qué no final? No, porque igual le podrías hacer new varias veces. Vos decís public static final new, public static final arreglo. Por lo que vi del final, no es que no te deja cambiarlo. Te deja cambiarlo como es. La vez que lo estás haciendo. La referencia es el final. La referencia. Si el objeto es mutable, estás en el horno. Ah, porque la referencia no cambia, pero el objeto sí, como lo hago. Lo que es final es la referencia, no el objeto. El arreglo va a referir siempre al mismo arreglo. Si es inmutable, zafás. Si es inmutable, zafás. Si es mutable con el arreglo, estás en el horno. El arreglo no va a ser otro, pero el contenido va a cambiar. Cuando estamos así diseñando programas, entre esto y tener como una clase arriba, una que mantenga la cuenta de la cantidad de segundos, o sea, ¿podemos ir por ambos o...? Depende del contexto. Cuando veamos patrones, le vamos a dar uso a esto. Específicamente porque hay un patrón que se llama singleton, que es una sola instancia, que es el uso que tiene el singleton de una sola conexión de red, una sola base de datos, un solo archivo. Y vos no importa cuántas veces llames a la función que obtiene eso, siempre vas a obtener el mismo.
No solo una cuestión de limitar la instanciación, sino que siempre retornás, apuntás al mismo lugar. Para cosas que necesitas uno. Uno. Es como Highlander, digamos. Solo puede haber uno. ¿Sí? Despacito. Te veo pasar cerca de aquí. Al lado del estudio. Si utilizan atributos estáticos, tienen que estar documentados. Así como la utilización de runtime exception y exception, digamos, cuál de las dos usaron tiene que estar justificado. Como todo. En la vida real no van a tener que justificar tanto. Van a tener que vivir con sus decisiones nomás. Pero no está mal tomarlo como patrón. ¿Sabe qué? Tu código queda mucho más profesional. Así como está el inicializador, está el inicializador estático. Más feo. Este es un poquito más explícito y es un bloque. El que había mostrado antes, pero este te gusta, que estaba adentro de un bloque. Es muy raro que se use. Es muy raro que se use. Es más útil utilizar una función que lo inicialice. Que actúe y llame al constructor. Los inicializadores, no, we don't do that here. Hay que hacerle caso a Chala. Y pueden tener dos juntos. ¿Por qué querías hacer eso? Exactamente. Porque así. Y además complican bastante el orden de ejecución de las cosas. Primero la declaración estática, después la inicialización estática, después la declaración de atributos, la inicialización de instancia y el constructor. Cuando esto podría ser simplemente constructor. No hay. Porque el constructor es el que se encarga de pasar de lo estático a lo dinámico. Pero sí. No, we don't do that here. Suma una complejidad que no tiene ningún sentido ni razón de ser. Debe haber algún caso muy niche que justo A uno le cuesta entender qué se le estaba pasando por la cabeza en un montón de cosas, así que... Si está es porque alguien lo usó. Si está, exactamente. Esto ya es lo último. Hagamos un último tirón y... Ah, con razón te conectás al stream. Muy bien. Bueno, hoy tengo que irme a los recónditos rincones de 2023. O mirarla, buscar videos. Claro, Hacer esto. busco el video con esto. Hacer esto de forma sincrónica. Bueno, el paquete, la agrupación de clases. La declaración del paquete es el nombre de dominio al revés, porque nosotros usamos la versión simplificada para evitar crear una cantidad astronómica de directorios. Y hay dos formas de traer clases. Ah, ese es el que me había retado. Sí, a mí Traer indiscriminadamente las clases de un paquete, con que se me debe hacer, tráeme todo lo que está dentro del nombre del paquete, no es recomendable porque corren el riesgo de que empiecen a superponer nombres. No hay que traer más allá de lo que se necesita. Y aparte está sobrecargando la memoria. No, es que esas cuestiones de eficiencia no tienen sentido. No, porque después, estas cosas se optimizan fácil. Es cuestión de no superponer clases y que puede traer problemas. Porque ahora han dicho, esto no lo usas. Sí, por eso. Claro. Claro, sí, el coso ese es... Prolijidad. Y ahí, si por ejemplo el paquete tiene otros paquetes y queremos usar casi todos, tenemos que ir haciendo... Sí, lo hace solo el IntelliJ. O sea, sí, lo hace solo, no sé. Pero tenemos 40 imports. Sí, pero después se nos resuelve un solo renglón. O sea, te los compacta visualmente. El texto va a seguir estando. Pero esencialmente, o sea, ¿saben cuál es el tema? Tiene una declaración de aduanas de qué es lo que importaron. Que no sea cosa que venga la FIP y empiece a cobrar. Como en el unit que importás en la cortilla de test, importás el test, importás el description y listo. Es lo único que vamos a hacer. Ya que estamos imports. No. O sea,
Si hay alguna chance de que uno tenga que específicamente importar algo que se llama igual a otra cosa, no estaría de más documentar específicamente que estamos trayendo uno y no otro. Cuando hay conflicto, igual Lo que pasa que es muy difícil. O sea, cuando estamos importando directamente no hay conflicto, es ese. No digo, si va a haber conflicto en esto que estamos haciendo en el TP7, yo mi clase para trabajar números aleatorios como lo llamé, lo ando. Cuando fui a usarla me dice, No, la única cosa con la que hay que tener cuidado con eso es no crear clases que se llamen igual que lo que está dentro del paquete java.lang. LAM, claro. Que ese es el paquete que viene por defecto, que ya está importado. Superponerlo trae grandes dolores de cabeza. 2 años atrás, habíamos hecho una clase llamada comparable. Y yo vi un comportamiento que decías, ¿qué? La Java estaba usando mi comparable que no era la otra y le faltaban métodos. Caminaba de costado. No, sí, se arrastraba por el piso. O sea, se arrastraba por el piso y cada tanto quedaba pegado en el techo. Usaba algo definido por vos para hacer el interno, digamos. Sí, y no te puedo explicar el nivel de dolor de cabeza que trajo. Pero así es. Tuve muy buen rato para decir, ¡ah! Cuando encontrás decís, oh, sí. Sí. Vamos por la 33, ¿eh? Bueno, ese 3 quiere decir 48. Claro, 51. Si hay excepciones en el constructor, no pasa nada, es perfectamente normal. ¿Sí hay qué? Perdón. Lanzar excepciones en el constructor. Históricamente, les voy a contar algo anecdótico. ¿Alguien conoce los teléfonos con el sistema operativo Symbian? Symbian es de la época de los Nokia N algo y los teléfonos Nokia de gama media a alta. Es un sistema operativo que estaba hecho en C++, que se programaba en C++, y tenía algo muy divertido. Si había excepciones en el constructor, había una fuga de memoria. Una fuga de memoria. Y había que hacer una construcción en 2 fases de lo que podía fallar y lo que no. Tengan en cuenta que para la cantidad de memoria que había en ese momento, que la construcción podía fallar por falta de memoria con cualquier cosa. Y ni hablar si utilizaba imágenes o recursos más avanzados. Y uno tenía que hacer la construcción específicamente de una forma para evitar fuga de memoria. No pasa nada. En Java no pasa nada. Es que a veces tenés que tirar una... Abajo tenés que rechazar de ¿qué me estás dando una edad negativa? Tómatela. Andá. Directamente en el constructor. Directamente al constructor. Acuérdense de documentar cómo evitar las excepciones. Esa señal de mano, menos mal que no quedó grabada. ¿Viste? ¡Ah! Hasta la próxima. Menos mal que no quedó grabado. Che, Martín, Así. el miércoles nos vas a dar también doble pechuga porque el viernes es feriado. Oh my God. Así, casi por un sticker. Estimados alumnos remotos, ¿está alguna duda? ¿Hay alguien vivo por ahí, aparte de Alen? Joya. Bueno. Madre de Dios.
Sí, igual está, digo, está es bastante más copado así. Estimados, nos vemos. Pórtense bien, hagan las prácticas. Pórtense mal, pero que nadie se seque.